Bueno, creo que nos ha trazado Bueno, yo debo un marco empezar diciendo que el objetivo de régimen penitenciario ya se bueno, hablaba en la expuestos misma de todos Constitución nosotros, Política ¿no? del Para Estado, asegurar que el es el pleno de derechos. Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro. I would never say I'm self-made, I need a lot of help. Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablar de la Bolivia posible, un proyecto de la agencia de noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos la criminalización y persecución cercenan el derecho a la protesta. Para el análisis nos acompañan el vocero del Comité de Defensa de la Democracia CONADE, Manuel Morales, la representante de la organización Ríos de Pie, Yanis Vaca, y la politóloga Ana Lucía Velasco. Te invitamos a seguirnos. Mientras puede ser que constitucionalmente, como decía Manuel, esté garantizado nuestro derecho a la protesta, en el ejercicio estamos viendo no solo un aumento de los grupos de choque que vienen apoyados y financiados por el gobierno, lo cual se ha evidenciado en prensa, no es opinión personal, pero al mismo tiempo inclusive están mejorando sus técnicas de represión. Nosotros que estamos en calle constantemente hemos visto cómo los grupos de choque han cambiado la forma en que atacaban a los ciudadanos que protestamos en calle de forma pacífica desde el 2018, que ya ocurría esto, solo que no era tan reconocido hasta la fecha. Vaca pone en evidencia que, pese a que el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución Política del Estado, en la práctica esto no se cumple, ya que el gobierno del MAS se ha encargado de generar estrategias y métodos de represión contra organizaciones o agrupaciones que expresan su disidencia o exigen reivindicaciones ante los atropellos del Estado. Inclusive su forma de reprimir se ha ido afinando, y ahí yo no puedo evitar reconocer patrones de represión que son bastante parecidos a cómo se reprime con los colectivos, como se llama en Venezuela, o inclusive otros grupos en Nicaragua. Creo que esto es muy preocupante justamente porque quienes llaman a la protesta no factorizan esto y no le dan al ciudadano el conocimiento necesario en la violencia de qué hacer y qué no hacer cuando vienen estos grupos de choque. Desde la perspectiva de Morales, en el aparato estatal se ha generado una especie de metamorfosis de los funcionarios públicos, quienes han asumido un papel de esbizos al servicio de un Estado represor que los utiliza para contrarrestar las protestas ciudadanas en las calles. Según el panelista, esto se vio en los últimos conflictos en Santa Cruz por el censo. Con esa campaña de odio, ¿no?, que está alimentando permanentemente, tú ves que el funcionario público deja su escritorio, deja su computadora, su herramienta de trabajo para agarrar un palo, una piedra, un cachorro de dinamita y salir a la calle a reprimir a las manifestaciones, a las protestas. Esto lo hemos visto no solo en La Paz, ¿no?, en todo Bolivia. Y en el caso de Santa Cruz estamos viendo imágenes precisas de funcionarios públicos que son identificados, ¿no?, y que son los que están coordinando, dirigiendo. Eso nos ha llevado también a constatar otro elemento que es novedoso, ¿no?, que es el hecho de que el gobierno está dando nacimiento a grupos paraestatales. En esa línea, Velasco afirma que una de las tendencias durante un conflicto social en las calles es la denominada romantización de la protesta, algo que crea la ilusión de la existencia de dos bandos contrarios, los buenos y los malos, lo que nutre un clima de polarización que genera ciclos de mayor violencia y odio. Siempre vas a encontrar gente de ambos lados que está totalmente convencida de que su lucha es justa, de que están saliendo en paz a protestar, o como decía Yanis hace un momento, por ejemplo, que hay gente que no está de acuerdo, digamos, con el paro, entonces no quiere acatarlo, no debería recibir violencia por no querer hacerlo, y hay muchos puntos violentos dentro del paro también, así como hay muchos funcionarios públicos, lo que tocaba Manuel hace un rato, que son obligados a participar de esto, que si entendemos que son obligados, hay los que van a propósito y organizan violencia, pero hay también los que van obligados. En los últimos años se ha evidenciado la presencia de grupos de choque que emergen precisamente ante el anuncio de protestas y marchas de organizaciones de la sociedad civil
o de sectores que han sido catalogados como opositores al gobierno. Movilizaciones como las de ADEP Coca, médicos, cívicos, maestros, entre otros sectores, han sido violentamente intervenidos por estos grupos que alegan ser parte de la población, aunque se ha demostrado que muchos son funcionarios públicos. Según Vaca, estos grupos de choque o agentes paraestatales no son comunes, puesto que aparentemente han adquirido una formación especial para exacerbar los ánimos y llamar a la violencia durante una protesta, algo que es el pretexto ideal para la intervención de la policía o la instauración de un estado de sitio para apagar las movilizaciones. Al iniciar la violencia en calle están generando justificativo para que la policía inicie una represión contra todos quienes están protestando de forma violenta y quienes no también. 3, también permite de que de esta forma se pida llamar al orden. En muchos otros países se ha utilizado este tipo de conflictos para ya declarar un estado de sitio que de forma completa termina con cualquier capacidad de protesta. Y en general, al generar violencia, heridos, miedo, la gente deja de salir tanto a protestar, por lo tanto bajan los números en calle. Otro tema en cuestión es el papel de la policía durante los conflictos sociales. Según las denuncias de los manifestantes, los uniformados se pondrían del lado de los grupos de choque a través de una protección que en algunos casos ha quedado registrada en videos que han sido publicados en las redes sociales. Vaca argumenta que es lamentable que en muchos casos los efectivos policiales no intervengan ante la violencia que generan los grupos de choque y que ni siquiera inicien investigaciones contra estos agentes paraestatales. Y sin embargo no parece haber en este tipo de situaciones ni el accionar de la policía para evitar más violencia entre ciudadanos, ni tampoco la correspondiente investigación después. Pareciera como que hubiera un intento de aumentar los puntos de violencia en lugar de disminuirlos, y en ese proceso la policía está tomando un rol que permite que se amplifique la violencia en lugar de prevenirla, que en teoría es su labor. Entonces, como siempre decimos desde el punto de vista de la no violencia, nosotros justamente queremos evitar que haya represión policial. En muchas ocasiones, con ríos de pie, hicimos cadenas humanas para separar a quienes estaban protestando de la policía, porque sabemos que ante cualquier agresión hacia la policía ya hay un justificativo para la represión y eso termina la protesta, aparte que desvía la atención hacia la violencia versus cuál era el pedido inicial. Por su parte, Morales argumenta que el gobierno instaura una estrategia de confrontación al buscar la rivalidad entre las organizaciones que le son afines y la ciudadanía que protesta en demanda de reivindicaciones. Es que el MAS ha jugado a exacerbar las emociones, ¿no? O sea, es una rama de la política, ¿no ve? Tú llegues a la conciencia, pero mejor si haces una campaña y llegues al estómago, al sentimiento de la gente para buscar el voto. En cambio, ellos lo han trastocado a esta forma de acción social. Entonces sí, hay un racismo a la inversa que el MAS ha manipulado. La racialización de la política ha sido el plato fuerte de todo el gobierno del MAS desde el primer día hasta el día de hoy. Finalmente, Velasco reflexiona y afirma que uno de los objetivos principales de la política es precisamente la resolución de los conflictos. Sin embargo, afirma que el Estado boliviano contradictoriamente se ha convertido en un productor de conflictos que socava incluso los atisbos de negociación entre los sectores que protagonizan las protestas. Una frase que para mí es clave tener en cuenta cuando pensamos en este tipo de temas es que el objeto de la política en verdad es resolver conflictos. Si la política no resuelve conflictos, entonces está fallando. Y la política que tenemos hoy en día es una política productora de conflictos, ¿no? Allá donde parecía inclusive que hay un asomo de negociación, de resolución, de acuerdos, llega algún otro actor político y rompe todo, ¿no? Entonces creo que es una clara muestra de que nuestra política está fallando, no estamos haciendo bien política, porque en el momento que decimos, talcito se sentó con tal o trito y están llegando a un acuerdo, sentimos que es una traición, cuando en verdad la política es eso, es tender puentes y llegar a acuerdos. Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.